Y se presenta hoy día un libro con un título muy sugerente, o con inclusive yo diría que hasta el subtítulo es más sugerente. Acá tenemos el autor, es un joven politólogo que se llama Mauricio Zabaleta. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El libro se llama Coaliciones de Independientes, las reglas no escritas de la política electoral. Ahí lo tiene usted el libro. Lo publica el Instituto de Estudios Peruanos, que está cumpliendo 50 años también. Sí, ¿Por qué me parece sugerente el subtítulo? Porque acá se cree que las cosas se arreglan dando leyes, y eso no arregla absolutamente nada. Y la política realmente existente se rige por costumbres más que por reglas escritas. Sí, efectivamente, Chema, como dices, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bienvenido. En realidad ese subtítulo lo que traduce es, en realidad hay una serie de normas no escritas, reglas, procedimientos, comportamientos que los políticos conocen muy bien, pero que sin embargo efectivamente no están en las leyes, pero son determinantes para poder accionar y articular la política peruana. Hay gente que dice, ¿por qué no tenemos partidos? Hay que dar una nueva ley de partidos, y creen que dando leyes van a solucionar el problema. No sé qué opinas tú al respecto. Yo también soy escéptico sobre las posibilidades que se pueden hacer desde reformas institucionales. Yo creo que primero, desde la perspectiva de las ciencias sociales, hay que tratar de entender cómo funciona el sistema. Realmente. Realmente. ¿Cuál es el status quo real? Y básicamente el libro tiene varias aristas, pero una de las cosas centrales que propone es que a partir de la caída del sistema de partidos a inicios de los 90, los políticos han tomado una serie de estrategias para poder competir en elecciones. Y básicamente se rigen bajo normas de asociación informal, que están regidas por dos cosas. Primero, cuán valioso tú eres en el mercado electoral. Absolutamente. Es decir, cuán conocido puedo ser yo como político. Y cuántos recursos tengo para hacer campaña también. Y además también, ¿cuál es la arena donde compito? ¿Estoy compitiendo en las elecciones nacionales? ¿Estoy compitiendo en las elecciones subnacionales? Si compito en las elecciones nacionales y tengo un membrete electoral, tengo el monopolio de las candidaturas, entonces puedo ir a negociar a las regiones los cupos. Me permito subrayar y te pido que expliques un segundo qué significa membrete electoral. Marca registrada. Efectivamente, marca registrada, porque soy escéptico en decir que podemos llamar partidos. Porque eso, evidentemente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a poner ejemplos concretos, sí. A ver, tú me vas a corregir. Acción Popular, por ejemplo, ¿a dónde mira? A la cocina, al boom de la cocina peruana. Y dice, Acurio, presidente. Efectivamente. Pero Acurio no ha hecho una carrera política, evidentemente. Es una persona que ha destacado en un terreno determinado. El otro son las voleibolistas metidas en política. Y así sucesivamente. Y efectivamente, y es porque el valor que tienen en el mercado electoral estos no políticos, digamos, que hacen fama a través de aparatos no políticos, son muy valiosos para los momentos de elecciones. No estamos en la época de los 80, por ejemplo, en que alguien hacía carrera política en un partido. Digamos, haces carrera política en el APRA, hacías carrera política en Acción Popular. Te lo digo que yo he vivido esa época un poco, entonces dentro de un partido X tú tenías que hacer una serie de pasos, ¿no? Más o menos como en la época de los incas, los adolescentes tenían que cumplir ciertos rituales, etcétera, el corte de pelo y todo, también. Y si no eras un militante correcto, base, primero, en el APRA no podías ser candidato. Ahora eso ya es eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. En realidad lo que nosotros estamos viendo son negociaciones entre políticos independientes que cambian de agrupación constantemente. Por eso el título del libro, Coaliciones de Independientes. No estamos viendo partidos, sino políticos independientes coaligados momentáneamente para superar la ola electoral y que luego se van a desgregar. Bueno, pero esa es la realidad. Ese es el momento. ¿Tú le ves algún futuro a los partidos políticos como los conocíamos antes? Porque cuando, digamos, concluye el fujimorismo en nuestro país y vemos cómo regresan Alan García y Lourdes Flores a ocupar lugares preponderantes, decían, en tanto ellos representaban al APRA y el PPC, el análisis era, bueno, regresan los partidos tradicionales. Pero no ha ocurrido. Lo que hemos visto son partidos débiles o partidos con ese nombre, pero que en realidad son casi empresas o clubes de determinadas personas nada más. ¿Tienen algún futuro los partidos como los conocíamos? Yo diría que es el momento del cambio total. Yo diría que al menos los partidos que conocíamos en los 80 y que conformaban un sistema de partidos, yo creo que no. Que no van a regresar. Y su lugar lo están ocupando clubes, empresas privadas.
Efectivamente, o personas que tienen, por ejemplo, es muy Recursos, interesante y muy sugerente el libro que también ha publicado Rodrigo Barrenechea sobre el caso de Alianza para el Progreso. ¿Qué tiene Alianza para el Progreso? Tiene recursos. Entonces, sobre la base de tener recursos, tú puedes tener a políticos leales. Porque para desarrollar una carrera política, uno necesita poder tener recursos para poder pintar una pared, claro, para poder hacer campaña, y eso cuesta. Sí. Entonces, digamos, si no tienes nadie que te inyecte recursos, no hay ningún incentivo para pertenecer en partido. Lo que tú estás diciendo ahora, a inicios de los 80, era un sacrilegio total. Exactamente. Si tú decías eso a inicios de los 80, Este señor está loco. no estoy hablando solo de la gente más ideologizada de izquierda ni de nada. En cualquier partido eso era una aberración. Pensar que tú podías pedir plata para pintar una pared era peor que pegarle al niño Jesús. Lo que pasa es que... Pero hemos cambiado muy rápido. Y efectivamente, y la sociedad peruana en general ha cambiado muy rápido. A partir de los 90 la sociedad peruana ha cambiado de modelo económico, ha cambiado de modelo político, para hablarlo de alguna manera, para ponerle una etiqueta. Y en realidad el comportamiento que siguen los actores es nuevo. O sea, digamos, los 80 Sí. y podríamos irnos hasta los 60, eran otro régimen, no solo político, sino también régimen en un sentido más amplio, ¿no? Además, hay una cosa muy interesante que Alberto Vergara ha llamado una cultura política antideliberativa, ¿no? Yo creo que a partir de los 90 las ideas se caen, ¿no? Antes la sociedad peruana estaba más politizada, más polarizada, había más movilización social, digamos, había un conjunto de ideas que se discutían en la política, pero ahora digamos que las ideas escasean, ¿no?, en la política peruana. Totalmente. El tema de las ideologías, ¿no? Se ha hablado tanto del ocaso de las ideologías. Ahora, la no ideología también es una ideología, evidentemente, como todo en este Sí, digamos, efectivamente. no sé si empleo la palabra correctamente, Sí. como todo en este mundo, pero lo cierto es que en muy poco tiempo ya nadie tiene derecho a preguntarte cuál es tu visión del mundo, qué modelo de sociedad quieres construir y cosas así. Y eso evidentemente impacta a los partidos, porque los partidos antes llevaban ciertas visiones de la sociedad, que quiere ser una sociedad socialista, quería ser una sociedad, no sé, en clave aprista, quería ser una sociedad liberal. Los socialcristianos, los marxistas, y sé yo qué. creo que ya no estamos Pero viendo eso, ¿no? En las elecciones nacionales las vemos un poco, ¿no? Lo hemos visto sobre todo por el surgimiento de Ollanta en las elecciones de 2006 y 2011. Pero sin embargo, si vemos las elecciones subnacionales, incluso no vemos ninguna ideología o ningún plan de región, ¿no? Claro, me preguntan cómo encaja en todo esto Urresti. Urresti es un ejemplo, ¿no? Un poco de lo que te estás señalando. Urresti es un ejemplo, de alguna manera, de estas personas que hacen carrera fuera del sistema político, y de luego partido, ingresa, ¿no? y ya son ministros, y en este momento es el ministro más popular y es un presidenciable. Y hasta las figuras mediáticas, ¿no?, que son invitadas a formar parte de listas y candidaturas. Efectivamente. Porque van a jalar. Arrastre. Porque la gente, si ya no está en la discusión ideológica, está en los medios, está en las redes sociales. Y si alguien tiene una proyección ahí, hemos reemplazado pues, es las discusiones ideológicas por la twitterización de todo. Está twitterizado. Sí. Pienso, no sé. Yo hablo 140 caracteres. Yo hablo como, ese punto me parece muy importante. El punto que tú acabas de señalar me parece muy importante porque es el determinismo tecnológico sobre el cerebro. Más de 140 caracteres no es de este mundo, eres un pesado, estoy exagerando un poco. ¿Tú eres tuitero? No, yo no tengo Twitter. ¿No tienes Twitter? Rarísimo, porque Bienvenido al club, pero te veo un poco joven para eso. Es un club bastante exclusivo, ¿no?, porque tiene poquísimos miembros. Pero es tremendo eso, ¿no? ¿Y no te han llamado la atención sobre eso? ¿Que por qué no tienes Twitter? ¿Que qué pasa? ¿Que estás en nada? Sí, pero lo que pasa es que yo creo que bueno, a ver, voy a hacer una cosa un poco que no va a ser popular, pero yo creo que para opinar uno tiene que tener cierto conocimiento previo básico. Entonces, finalmente, si yo hablo en Twitter, hablaría solamente sobre el libro, que es lo que he investigado, digamos, ¿no? Pero si voy a estar comentando sobre cada evento, es como... Además, ¿por qué tienes la obligación de comentar siempre? Lo que yo no entiendo bien es esto. Corrígeme tú, porque está llegando un tema de cuál es la ideología realmente existente y letrada.
a todo el mundo, todos los medios de comunicación, y este también dice que abrimos, que las redes sociales no opinen, y la gente se ve obligada a opinar y no tiene criterio para opinar, porque no tiene formación para opinar. Sin embargo, esto pasa por democracia. Bueno, tampoco vamos a decir que, digamos, todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Pasa por libertad de expresión, pasa por democracia, claro, y pasa por no sé qué. Tampoco habría elecciones, ¿no? Porque ahí podríamos cuestionar también la capacidad de la gente para elegir adecuadamente a alguien. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Porque una cuestión es el debate público y otra cuestión es el derecho a la expresión, ¿no? Una cosa es votar. Votar es el poder. Ahí tiene que votar todo el mundo, por supuesto. Pero, por ejemplo, sobre el tema de la COP20, yo creo que hay que tener ciertos conocimientos para opinar, supongo, o no es necesario. Bueno, algún conocimiento mínimo, ¿no? Mínimo. Y eso pero es lo que pasa. A ver, ¿sabes cuál es el debate? Va en relación a enriquecer el debate público, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, sin duda creo que todo el mundo tiene el derecho a expresarse, ¿no? Ahora hay un debate en la COP20 tremenda, es ¿por qué no vino? ¿Cómo se llama la señorita esta que iba a venir? Emma Watson. El debate es ¿por qué no vino Emma Watson? Y después si viene No, pero todo tiene sus espacios, digamos. Ese debate sobre Emma Watson para los chicos que estaban ahí esperando que llegue una figurita. Bueno, quienes estaban esperando que llegue una figurita que le genere más expectativas, ¿no? Bueno, coaliciones independientes. Además tienes una serie de estudios de casos aquí. Sí, en realidad el libro trata sobre elecciones subnacionales y estudia principalmente los casos de Puno, donde no tenemos ningún tipo de organización, donde priman generalmente las coaliciones, y el caso de La Libertad, donde tenemos mayor organización, donde el APRA todavía sobrevive y donde Alianza para el Progreso ha surgido con fuerza, ¿no? Esto es tremendo. En las últimas elecciones regionales, en las que gana Acuña ampliamente, yo tengo que ir a hacer conducir el debate que iba a haber entre Acuña y Pepe Murgia, José Murgia. Acuña no fue al debate. Entonces todo el mundo dijo, esto le va a quitar votos. No le quitó votos. Simplemente no quería hablar. Y hay mucha gente que desconfía de las personas que hablan en el Perú. Entonces, pero aquí está, en el caso de La Libertad hay un estudio de casos provinciales, porcentajes municipales provinciales ganadas por el APRA 1980-2010, y lo que vemos es una caída tremenda. Sí, y sobre todo si es que vemos en realidad este año, el 2014, el APRA casi ha desaparecido. Tremendo. Pero sin embargo yo argumento que durante los primeros 10 años el APRA todavía conservó cierta fuerza y eso estimuló a que un empresario político invirtiera en construir un partido, ¿no? Que en este caso sería Acuña. Muy bien, ¿se presenta hoy día el libro? Se presenta hoy a las 6:30 en la Casa del IEP, que está en Horacio Urteaga 694 en Jesús María. Bueno, pues nada, ahí lo tiene usted, es ingreso libre para ir a la presentación del libro. Están todos invitados. ¿Va a haber un panel de presentadores o algo parecido? Sí, va a estar Juan José Garrido y Marisa Remy comentando el libro. Bueno, pues va a ser muy interesante para que entendamos que el tema no se soluciona pues con leyesitas. Es otra, pues va por otro lado. Se soluciona con incentivos fuertes para que los políticos puedan invertir en partidos. Invertir no me refiero solamente a recursos, me refiero a tiempo, a mantenerse en un mismo partido elección tras elección, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí lo dice en la página 71. Las coaliciones independientes son un modelo factible debido a que los candidatos disponen de soportes que le permiten obtener notoriedad pública, la tentación del micrófono y realizar campañas electorales sin pertenecer a una estructura organizativa. Son los sustitutos partidarios, señores. Y lo que placebos de las ideologías. Y lo que ocurre ahora mismo, eso todo el mundo quiere venir a hablar acá. Por ejemplo, mira, el PPC, el Partido Aprista, digamos, son Acción Popular de alguna manera también, supervivientes de otros tiempos, claro. Pero que tienen una estructura que funciona y tienen todavía una accionar eficaz. Por ejemplo, el Partido Aprista tiene 3, 4 miembros en el Parlamento, pero sin embargo es un actor de peso. Sí, bueno, es fuerte entre los débiles, ¿no? Tiene gente formada, por ejemplo, ¿cuántas? Pero eso tiene su valor todavía. Efectivamente, porque claro, son los que tienen escuela. Por ejemplo, ¿cuántos partidos quisieran tener a un Mauricio Mulder, ¿no?
Sí, señor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias, muy amable. Buenos días.